2 minutos iniciamos. Buenos días a todos los que han ido ingresando. Buenos días, profe. Bienvenida. Bien, me indican si logran ver la presentación. Buenos días, profesora. Buenos días. Sí se ve, profe. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Ok, gracias. Buenos días a todos, bendiciones, bendecido domingo. Gracias por estar aquí conectados hoy nuevamente, puntualmente. Damos inicio pues esta sería nuestra tercera sesión, pero pues la tercera donde estamos conectados así pues de manera virtual. Vamos a dar inicio, vamos a mostrarle lo que es la agenda, donde vamos a tener pues la oración, una lectura reflexiva. Pasaré brevemente lista y mientras tanto se prepara la persona que va a dar, va a iniciar con las sustentaciones. Luego pues tenemos una parte para consultas y opiniones. Si el tiempo lo permite, pues estaremos abordando el taller número 3, aunque me imagino que ya algunos han trabajado en él. Si el tiempo lo permite, puesto que somos bastantes y no va a depender pues el tiempo de la sustentación. Y pues llenaremos allí un pequeño menti sobre el tema de la geometría en general. Tenemos aquí una pequeña oración. Bendice, Señor, todas mis actividades en esta semana. Hoy es domingo, pero pues ya mañana es lunes. Te entrego todas mis actividades, mis pensamientos, mis dudas y mis problemas para que seas tú mi guía en cada día de la semana. Amén. Y pues que ustedes puedan culminar con éxito estas 2 materias que están dando. Sé que no solamente es la mía, sino también pues la materia con otro docente. Así que espero que, pues, que puedan culminar con éxito y que tengan éxito en sus actividades de hoy, de toda la semana y que culminen bien. Aquí tenemos una lectura reflexiva. Esta lectura está en en el módulo. No quería salir de la pantalla. Esta lectura está en el módulo, pero por si acaso alguno no la ha leído, pues yo se las traje acá para leérselas brevemente y hacer una pequeña reflexión sobre esta lectura. 2 marinos irlandeses viajaban a bordo de un barco. Uno de ellos, corriendo hacia el otro, le gritó: "Este barco se está hundiendo". El otro le contestó: "Déjalo que se hunda, no es nuestro". El razonamiento era más trágico que gracioso y se olvidó de una gran verdad fundamental: que todos los que manejan o participan en una empresa o negocio, en cualquier forma fuere, está en el mismo barco. Y usted no puede hundir la mitad de un barco, usted no puede hundir a la oficialidad y que la tripulación continúe como si nada hubiera ocurrido. Tampoco usted puede hundir a la tripulación y que los oficiales sigan imperturbables en su viaje. Y es lo mismo en todo negocio, el nuestro o el de cualquier otro. No se puede hundir la mitad del barco, ni la tercera parte, ni la cuarta parte, y dejar el resto a flote. Por esto, tanto los empleados, jefes, socios o clientes, todos tenemos un fin común: mantener el barco a flote porque todos estamos en el mismo barco. Dos comentarios acerca de esta lectura. Voluntarios.
¿Qué les recuerda? ¿Qué les trae habla de un negocio, pero ¿qué les recuerda esta lectura? Sobre todo aquellos que elaboran. A ver, rapidito. Hola, ¿hay alguien ahí? Buen día para todos. Bueno, profe, allí viendo la reflexión a grandes rasgos, como usted dice, nos recuerda mucho, bueno, recuerda en sí a muchos ámbitos de la vida, tanto el ámbito laboral como el ámbito que tenemos nosotros ahorita como estudiantes. La misma situación. Eh, Ya que ahí mencionaba pues capitán, acá pues nuestro capitán sería pues usted, profesora. Nosotros pues también tenemos un papel fundamental dentro de este técnico, ¿no? Y es salir a flote, así como su papel sería guiarnos, para nosotros sería pues poder extraer la mayor cantidad de información que usted nos pueda proporcionar y de esa manera pues sacar adelante los estudios del técnico. Muy bien, gracias. Otra persona, ¿qué opinión? ¿Uno más? Buenos ¿Ah? días, profesora. Buenos días. Bueno, yo leyéndolo nuevamente, pues me recuerda, ¿no? Muchas veces las situaciones que hay en los salones con los estudiantes, porque es que no todos los estudiantes van ahí al mismo paso. Entonces, leyendo la reflexión de mantener el barco a flote, no quiere decir que solamente vamos a ir al ritmo de lo que son los estudiantes, pues que mejor van, sino que tenemos que apoyar a todos porque todos estamos en el mismo barco, sabiendo pues de que algunos estudiantes pues tienen no tienen ¿cómo no tienen esa misma, bueno, no aprenden de la misma manera. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias por las dos opiniones, las dos enfocadas en dos ámbitos distintos, y pues yo les traigo a colación un enfoque más, en este caso, en los centros educativos, donde el jefe, el director, sería el que está a cargo del barco. Entonces, en muchas ocasiones, eh, hay docentes que le hacen la vida imposible a los directores. Entonces dice, a mí no me importa porque eh, él es el jefe y al final si lo sacan el problema es de él. Pero cuando suceden estas situaciones en los centros educativos demoran en recuperarse. Entonces, claro, ya si el director está actuando mal, pues hay que hacer lo imposible para sacarlo de allí. Pero si usted ve que usted puede colaborar, hay que hacerlo y no hacerse como quien dice el indiferente y que decir, pues ese no es mi problema porque yo me tengo que dedicar a dar clases. Pero muchas veces esas clases se ven afectadas si la administración del centro educativo anda mal. Entonces también por allí va. El enfoque del salón de clases es lo mismo, puesto que si un niño usted lo deja rezagado, pues ese niño va a ir afectando al resto, va a ir afectando a todos. Hay que tratar, aunque sea arrastrándose, llegar a la orilla. Y pues también el ejemplo de aquí del salón de clases, eh, todos tenemos que tratar de seguir adelante y de alguna u otra manera tratar de sacar adelante la materia. Así que más o menos ese sería el enfoque de esa lectura reflexiva. Cada uno un punto de vista diferente, pero el objetivo es el mismo. Bien, entonces continuamos. Eh, bueno, la lista de asistencia yo la paso eh, solamente viendo acá los nombres en la pantalla. Sin embargo, quería aprovechar este espacio
para consultarles a ustedes, puesto que estamos entre adultos, si ustedes desean que las sustentaciones sean de manera voluntaria o si prefieren pues que hagamos, no sé, tómbola o yo lo voy escogiendo al azar. Profe, por mi parte, de manera voluntaria, no tendría problema. Ok, usted sería el primero. Sí, ¿por qué no? Bien, entonces vamos a iniciar de manera voluntaria, pero vamos a ir escogiendo los 10 primero para saber el orden y que se vayan preparando los que van a sustentar. Sería entonces José García el primero. Sí, correcto, profe. ¿Quién continuaría? Rubén Ábrego, profesora. Muy bien. Número 3. Deyanira Montero. Bien. Voy a dejar de presentar, José, para que vayas presentando. Ok. Número 4. Número 4. A ver, profe, a ver, A ver. 5. Marta Aguilar, profesora. Sí. 6. Gabriela Costa. Gabriela. Dispositivo. 7. Compañero José, su micrófono está encendido. Sí, estoy Comandino, profa, número 7. intentando compartir. Ok, no puedes. Sí, profe, creo que sí. Ahí está. Bueno, profe, aquí lo único que le quería mencionar es que lo tengo en PDF, tal como lo subí allá a la plataforma. Entonces, espero no haya ningún problema. Ok, Bueno, me faltan 3. me indica cuándo inicio. Vamos. ¿Quién sería el número 8? González Félix. 9. Ok, Julis Beth y número 10, Steven. Bien, luego de ustedes, entonces, hacemos la distribución de los que continúan. Bien, José, puedes iniciar. Ok, buenos días, profesor y compañero. En este momento, pues estaré presentando, estaré realizando la presentación de cómo yo daría una clase de geometría a mis estudiantes, concretamente sexto grado. Descubriendo la geometría a través del origami. Voy a hacer una introducción previo a la clase que es la que daría, ¿verdad? Como todos sabemos, la geometría es una de las ramas más importantes dentro de las matemáticas, puesto que nos brinda un enfoque distinto hacia las mismas. Esta nos permite desarrollar el tipo de inteligencia espacial visual, además que nos da un conocimiento un poco más imaginativo y también manipulativo de distintos objetos y lugares, ¿verdad? Eh, Bien, como actividad didáctica, descubriendo la geometría a través del origami, he decidido tomar esta actividad, puesto que me parece bastante completa y que se puede sacar mucho provecho para el grado al que me estoy enfocando, que en este caso sería sexto grado de primaria. Y allí podrán ver pues, el nivel educativo y el objetivo de aprendizaje. Bueno, también allí nos solicitaban pues los modelos de enseñanza utilizados, como verán más adelante, los modelos en los que me basé para desarrollar esta actividad fueron el modelo educativo, modelo visual y el modelo cooperativo. Los materiales son materiales sencillos que se pueden obtener en una aula de escuela, como lo son pues las hojas de colores, regla, marcador tijera, pegamento, imágenes de origami y presentación PowerPoint, pues que es lo que yo utilizaría para guiar a mis estudiantes. Bien, ahora sí, dando inicio a la clase como si fuese profesor, ¿verdad?
Primero, lo que realizaría sería una actividad motivadora en donde mostraría pues diferentes figuras de origami a cada uno de mis estudiantes. Pues sabemos que hay muchísimas, pero nos enfocaríamos en las más sencillas inicialmente y ya luego avanzaríamos de nivel. Entonces, para los conocimientos previos, o sea, para saber si mis estudiantes conocen o no conocen, lo primero que realizaría sería unas preguntas explorativas para conocer pues, si ellos ya están familiarizados con este tipo de actividades y si no, pues de esa manera darle una introducción de lo que es el origami y cómo se utiliza y demás, ¿verdad? Luego, pues, con la exploración de estos conocimientos previos, pues, se le compartirían a los estudiantes las figuras geométricas, también, o sea, estos términos fundamentales, lo que son los tipos de línea, perdón, ángulo, lo que es el origami. Mi papel como docente, pues, sería motivar la participación de cada uno de los estudiantes, puesto que sabemos que no todos tienden a ser participativos. Sin embargo, pues, estaría en mí tratar de que todos se integren a esta actividad. También, pues, relacionar las respuestas con la geometría, puesto que si bien esta actividad pues va un poco en torno a lo que viene siendo la gamificación, recordemos que necesitamos una base para que los estudiantes aprendan y no solo sea jugar por jugar, sino que obtengan algún beneficio en cuanto a conocimientos de dicha clase. También pues guiaría la observación de formas y patrones que se vayan realizando a lo largo del desarrollo de la actividad del origami. Luego, pues lo que yo esperaría de mis estudiantes sería pues una participación activa, que ellos pues vayan observando y manipulando las figuras por sí mismos y que vayan compartiendo los conocimientos previos que se habían realizado previamente en las preguntas exploratorias. Eh, ya como el desarrollo de la clase, como primera actividad, pues sería que cada uno de mis estudiantes reciba una hoja de colores distintos. Antes de doblar, pues me gustaría pues o sea, darles a entender lo que son los lados, los vértices, que ellos vieran las diagonales, centros de la figura y demás, ¿verdad? Esto pues para familiarizarse con la actividad inicialmente. Luego ya en sí, entrados en la actividad, sería pues la construcción guiada de un origami. Aquí pues cada uno de los estudiantes pues tomará pues su hoja de papel y realizando algunos dobleces orientados pues por el profesor, estarían pues realizando algunos de los más sencillos que a veces no nos damos cuenta, pero quizás todos nosotros los hemos hecho, como lo son el avión de papel o el barquito. Eh, Durante este proceso, pues allí se hace una intervención en donde se le indica a los estudiantes, vean que aquí aparece una forma, por ejemplo, triángulos, rectángulos, para que ellos vayan viendo que la geometría se encuentra presente en lo que ellos están realizando. Luego, continuando con el desarrollo de la clase, pues tendríamos el análisis geométrico y razonamiento, en donde, pues, creo que se me pasó decirlo, pero esta actividad me gustaría que fuese hecha en pareja para también aplicar un aprendizaje cooperativo. Así ellos pueden interactuar entre ellos y dar sus opiniones entre cada uno y de esa manera, pues, compartir ideas, ¿verdad? Eh, Como reto creativo, pues cada grupo creará una figura de pues, su propia autonomía, ¿verdad? Pero eso sí cumpliendo con algunas reglas, que serían utilizar mínimo 3 figuras geométricas, aplicar propiedades geométricas, señalar las líneas de simetría y argumentar cómo construyeron la figura. Ya para este punto, pues mi papel como docente sería pues ya guiar los procedimientos a lo largo de la actividad, resolver cualquier tipo de duda, también formular unas preguntas que despierten el conocimiento y el desarrollo y análisis de cada uno de los estudiantes, además de motivarlos para que puedan expresar sus respuestas sin ningún temor. Y el papel de los estudiantes para este punto pues sería ya construir las figuras, analizar las formas que ya vieron, resolver los problemas espaciales y demás, ¿verdad? Ya como cierre de la clase, pues cada grupo presentará una figura final y responderá algunas preguntas, que para esa es la actividad, o sea, para que ellos pues puedan tener esa capacidad de razonar y de analizar. ¿Qué aprendieron sobre la geometría? ¿Qué dificultades encontraron a lo largo del proceso?
Si existe alguna relación entre el arte y las matemáticas, ya luego veremos que sí. Y cómo resolvieron los problemas durante la actividad. Aquí, pues ya para ir finalizando, el docente, o sea, mi persona realizaría una reflexión final sobre la importancia del pensamiento geométrico y la creatividad. Aquí mi estrategia de evaluación pues serían los criterios, como los pueden observar. Y ya pues a manera de conclusión, solamente pues destacaría pues que el origami enseña la geometría pues de una manera un poco más creativa, eh, da a los estudiantes más interés por la geometría. Yo me incluyo personalmente que la geometría cuando estuve iniciando mis estudios me parecía un poco tediosa y aburrida porque a veces los profesores pecamos de aburridos, hay que decirlo, y no tendemos como a explicarlo o a ver lo fascinante que puede llegar a ser la geometría. Entonces, esto aplicado con material manipulativo y demás, creo yo que se le puede sacar mucho provecho al tema de la geometría y más cuando se está iniciando en los estudios para pues, despertar el interés de estos estudiantes. Estas fueron mis referencias y espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. José, excelente presentación. Te pasaste como 5 minutos. Disculpe. No quise cortar porque la presentación me pareció excelente y quería ver todo lo que había allí. Pero para el resto de los que siguen, traten de dar un resumen de cada parte, de cada una de las partes que tienen en su diapositiva, traten de resumirlo de manera general. Pero excelente la presentación. Justo eso era lo que quería que presentara. O sea, no que me den la clase a mí, porque aquí pues no venimos exactamente a aprender geometría, sino lo que queremos es enriquecernos de cómo daríamos la clase. Así que es justamente lo que presentaste. Lo que sí pues que los demás traten de resumirlo, pues quiero ver todas las presentaciones y que ustedes también vean las presentaciones de los demás para que se lleven esas ideas. Bien, excelente. Rubén está preparado, así que adelante. Rubén, ¿tienes el micrófono? Se ve la diapositiva, profesora, no sé si se comparten. Sí, se ve nada más que debes ponerla en presentación para apreciarla mejor. Okay. ¿Ahora sí? Correcto. Muy buenos días, profesora y compañero que está en la sala. Dado el tiempo, voy a tratar de resumir lo más que se puede el contenido de la presentación. Y empecemos entonces lo que es cómo impartiría la clase de geometría utilizando modelo de enseñanza. Para esto, entonces, daremos el tema que es paralelismo y perpendicularidad para estudiantes de matemáticas de 7º grado. El objetivo es identificar, trazar líneas paralelas y perpendiculares mediante actividades visuales, manipulativas y cooperativas. Como inicio, pediríamos a los estudiantes que observen los elementos de su entorno, el salón de clase, las ventanas, las líneas que hay en los marcos de la ventana, las puertas, las líneas que hace las baldosas en el piso y el marco de la puerta, y pedirle que si puede identificar alguna de esas líneas y ver si sabe cómo se llaman las que están orientadas en el mismo sentido y las que se cortan. Una vez hecho esto, entonces uno ya entra de lleno a lo que es la definición de lo que es las líneas perpendiculares y líneas paralelas. Se le define, se le explica cuál es la notación correcta de cada línea. Se le explica también que las líneas que se cortan son las perpendiculares y su condición suficiente es que haga un corte de 90 grados. Para el desarrollo, lo que se haría entonces primero, antes que nada, una vez que el estudiante ha observado los elementos de la puerta, las ventanas, entonces se le pide que replique eso en su cuaderno utilizando regla y escuadra. Pero para ello entonces uno como docente le explica
cómo se utiliza, cómo se apoya la regla y la escuadra para trazar de una manera correcta lo que son líneas paralelas y líneas perpendiculares. Para esto entonces se usa entonces lo que es el modelo manipulativo y resolución de problemas. Entonces uno supervisa lo que está haciendo el estudiante, se le pide que dibuje entre 3 o 3 líneas paralelas y perpendiculares y que al lado escriba la notación correcta para cada una de ellas. Y como cierre entonces, se aplica entonces lo que es el aprendizaje cooperativo. El estudiante comparte lo que ha dibujado en su cuaderno con el grupo y justifica cada una de las líneas que ha dibujado, porque es paralela, porque es perpendicular, y el docente entonces supervisa si la anotación es correcta y se refuerza algunas cosas que hay que reforzar, algún error o algo por el estilo. Y como instrumento de evaluación, entonces tenemos lista de cotejo, identificar correctamente ejemplos en el entorno, trazar líneas paralelas con precisión, trazar líneas perpendiculares con precisión usando notación formal correcta, o sea, lo que es paralela y perpendicular, orden y limpieza. Eso es todo, profesora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted. Se prepara Deyanira. Deyanira, ¿estás por allí? Sí, profe, ya le comparto. Ok. Profe, ¿ve la presentación? Sí, solamente que debes ponerla en modo presentación. Ok. Profesora, de Sí. manera breve, como los demás compañeros, les voy a explicar sobre la aventura geométrica, exactamente explorando los polígonos regulares e irregulares. Como objetivo de aprendizaje es identificar, clasificar y describir diferentes polígonos según el número de lados y vértices, reconociendo sus características básicas y aplicándolos en situaciones de la vida cotidiana. Como inicio, la actividad propuesta sería detectives de forma. Esto consiste en que el estudiante dentro del aula de clase ellos puedan identificar diferentes formas, ya sea el tablero, las baldosas del piso, cualquier forma que ellos encuentren dentro del aula de clase. Una vez el estudiante visualiza su entorno, él dirá las formas breves de algunas figuras geométricas que ellos pudieron observar dentro del aula de clase. Aquí, bueno, el docente pedirá qué figuras observaron dentro de su entorno y formulará preguntas como qué formas reconocen, cuántos lados tiene cada figura, todas las figuras si tienen la misma cantidad de lados, etc. Los estudiantes observarán su entorno y luego identificarán y nombrarán las figuras que reconozcan. Lo que normalmente ellos siempre reconocen son las figuras cuadráticas, las figuras de un triángulo, que son los que ellos más logran reconocer y es los que más generalmente siempre se encuentran dentro del aula de clase. Como desarrollo, una vez introducido el tema de los polígonos, lados y vértices, diferentes nombres de los polígonos, si son regulares o no, se les solicita unos materiales para desarrollar una actividad dentro del aula de clase, que sería foamy moldeable, palillo de diente y un cartón que tendrá una medida en específico que sería 23 centímetros
por 15 centímetros. Como observan la imagen de arriba, es la figura que el docente llevará al aula de clase como muestra para que ellos vean qué es lo que se les va a solicitar a ellos. Una vez vistas las imágenes, los niños, esta clase la basé más bien en niños de primaria, de cuarto, quinto grado. Ellos una vez visualizando las imágenes, de una vez despierta en ellos la curiosidad de querer armar. Quiero armar esa figura, profesora, quiero hacer un pentágono. Ya hay estudiantes que después quieren ir armando figuras un poco más complicadas con más lados y más vértices. El cartón solicitado se utilizará de base para apoyar sus polígonos. El foamy moldeable será la unión de los palillos y dependiendo del polígono que ellos desean armar, ellos mismos solitos irán armándolo. Los estudiantes trabajarán de manera individual 3 polígonos diferentes de su elección y el docente les ayudará a lograr la construcción de su polígono, en su gran mayoría polígonos regulares. Ya los polígonos irregulares, que yo podría decir, serían los que para los estudiantes que de alguna forma se le puede mover y la figura no le queda tan exacta, sino que queda como un poco distorsionada. Los modelos que puedo mencionar aquí que se pueden utilizar serían el modelo visual y el modelo de resolución de problemas, ya que al hacer la actividad van a ver estudiantes que la figura no les quedará exacta, pero ellos verán la manera de cómo ellos logran armar la figura de la manera lo más posible, lo más bonito. Una vez finalizada la actividad, se le entregará unas preguntas de evaluación con respecto a los polígonos que ellos mismos elaboraron dentro del aula de clase. Y aquí, profesora, le presento la escala valorativa que se le hará al estudiante para poder evaluarle la actividad que se le hizo. Gracias. Muy bien. Excelente. Abel. Buenos días. Observa. Es correcto. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. La propuesta de clase de geometría. Tema de la clase, figuras geométricas espaciales, poliedros y cuerpos redondos. Al finalizar la clase, bueno, el objetivo de aprendizaje es que al finalizar la clase los estudiantes pues serán capaces de identificar, clasificar y calcular propiedades básicas, volumen y área de poliedros y cuerpos pues redondos, aplicando los modelos de enseñanza visual y de resolución de problemas. Son los 2 modelos que se desarrollaron. En el desarrollo de la clase está lo que es la actividad de inicio. Se llama despertando la curiosidad geográfica. Aquí entonces el estudiante iniciará la clase mostrando una serie de objetos que, si bien se pueden encontrar en lo que es el salón de clases, observar, también se pueden traer. Una caja de cartón, una lata de refresco, una esfera, un cono de helado, tantas opciones. Y planteará preguntas: ¿qué formas geométricas observarán en estos objetos? Etcétera. ¿Qué harán los estudiantes? Ellos observarán los objetos que el docente o que se encuentren en el salón. También se discutirá en pequeños grupos, pues, qué piensan ellos, qué creen a las preguntas de lo que hace el docente. Y compartirán, pues, sus ideas. ¿Qué recursos se utilizarán? Los objetos cotidianos con formas geométricas que se encuentran en el salón o bien se llevan. Y se utilizará ya sea la pizarra o proyector, dependiendo de la facilidad que tenga el docente para anotar las ideas principales. Actividad de desarrollo, explorando y resolviendo con modelos de enseñanza. Aquí lo que hice pues, fue desarrollarlo en modelo visual y modelo de resolución de problemas. ¿Cómo se desarrollará? Aquí el estudiante presentará imágenes, modelos tridimensionales de diversos poliedros y se destacarán sus características más destacadas, pues, más principales: número de caras,
aristas, vértices. ¿Qué papel tendrá el docente? Bueno, guiará lo que es la observación. ¿Qué participación tendrán los estudiantes? Ellos observarán activamente, identificarán y nombrarán las figuras y harán preguntas para clasificar dudas. Los recursos que se utilizarán, bueno, ya sea el proyector, los objetos físicos que se llevaron, ya sea si se tiene la oportunidad de utilizar el software de geometría, imágenes y diagramas de poliedros y cuerpos redondos que el docente facilitará. Y aquí en el modelo de resolución de problemas se presentarán a los estudiantes problemas del mundo real. En ese caso se puede trabajar en lo que es en grupo y se le hará, bueno, el docente guiará a los estudiantes a través de resolución de problemas, compresión, identificación, selección, etcétera, aplicando aplicación de fórmulas, verificación. ¿Qué papel tendrá el docente? Facilitará el proceso de resolución, hará preguntas, ofrecerá retroalimentación. ¿Qué participación tendrán los estudiantes? Trabajarán en grupo para analizar los problemas y aplicarán fórmulas, justificarán, presentarán sus resultados. Los recursos, nuevamente, hojas de trabajo, calculadora, formulario de fórmulas de volumen y área superficial. La actividad de cierre es sintetizar lo que ellos aprendieron y obtuvieron en la clase. Facilitará el docente, pues que hará una discusión grupal para que los estudiantes resuman los conceptos clave que aprendieron y se les pedirá por grupo que compartan los ejemplos adicionales que ellos pues aplicaron en diversas figuras geométricas. ¿Qué harán los estudiantes? Compartirán sus aprendizajes, conectarán los conceptos teóricos con aplicaciones prácticas. Y los recursos nuevamente, pizarra, proyector, preguntas guía para la reflexión grupal. Y bueno, aquí está lo que es el instrumento de evaluación que se utilizaría para evaluarlo. Y eso sería todo, profesor. No sé si me lleve menos o más tiempo, pero Muy bien, gracias. Bueno, les diría que el tiempo no es importante, sino el contenido en sí, pero sí, el tiempo es importante porque quiero escucharlos a todos. Muy bien, Marta. ¿Se logra ver, profesora? Es correcto. Ok. Muy buenos días, profesora. Bueno, el tema a presentar es como un mini microclass. El tema es figura plana. Marta, disculpa. O sea, yo veo el Canva, pero no veo la presentación de las diapositivas. ¿Ya lo tienes abierto? Ve, profesora. ¿Se logra ver, profe? O sea, veo la pantalla de Canva, pero no la presentación, lo que vas a decir, las diapositivas. Ahora sí, solo que estás en la última. Listo, profe. Ajá, nada más que estás en la última diapositiva. Listo. Listo. Sí, correcto. Ok, buenos días, profesora. El tema es
Figura plana, clasificación de triángulos según su lado. Como objetivo de aprendizaje tenemos que clasificar triángulos mediante la construcción con material manipulativo y la resolución de problemas del entorno, demostrando precisión en el uso de vocabulario geométrico. Como actividad de inicio, aquí los estudiantes pueden observar la figura geométrica como tenemos un triángulo sobre el techo, una señal. Un señal de tránsito que es triangular y una figura de una pizza que también es triangular. En la actividad 1 de desarrollo, tenemos que los estudiantes construyen triángulos. En pareja manipulan el material y forman los 3 tipos de triángulos. Comparan las longitudes de los lados, asocian cada construcción con el nombre correcto. Completan una tabla dibujando los triángulos. En este caso, los estudiantes pueden utilizar los recursos que palito de paleta, ya sea de 5, 7 o 10 centímetros, plastilina, ficha de tablas de clasificación y lápices de color. También tenemos la otra actividad que es reto de triángulos perdidos. En este caso, los estudiantes en grupo de 3 discuten posible solución, usan reglas para comprobar sus ideas y argumentan su respuesta usando el vocabulario real. En este caso, los estudiantes pueden utilizar los recursos, ya sea un problema escrito, en cartel, reglas, hojas de trabajo, grupal. Y como actividad de cierre, que es el semáforo de triángulos. En este caso, los estudiantes observan cada figura, clasifican levantando la tarjeta correcta y responden preguntas de metacognición y mencionan 2 ejemplos que pueden observar dentro del aula. Y los recursos que ellos pueden utilizar es tarjeta de colores, ya sea verde, amarillo o roja, y que sea por estudiante. También presentan sus imágenes de triángulo. Y como instrumento de evaluación, aquí les muestro la lista de cotejo, donde identifican correctamente los tipos de triángulos y sus lados, que puede ser sí o no, y está en la observación. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Gabriela. Sí, ya va a presentar. ¿Se observa? ¿Es correcto? Ok. Bueno, muy buenos días, profesora y compañero. Hoy le voy a presentar el diseño de una clase de geometría aplicando los modelos de enseñanza. Bueno, esta actividad es del nivel de educación secundaria de 8º grado y como tema de la clase es modelación geométrica de áreas, perímetro y su transición al lenguaje algebraico mediante álgebras. Los modelos de enseñanza integrados de esta actividad es un modelo visual, manipulativo, aprendizaje, cooperativo y resolución de problemas. Como objetivo de esta actividad general, favorecer la comprensión y apropiación de las propiedades geométricas de las figuras planas, de áreas y perímetros y su representación algebraica mediante el uso y manipulación de álgebra. Como objetivo específico, ellos identificarán las propiedades de dimensiones, bases, de altura y área de las 3 piezas fundamentales de los álgebras. Construir arreglos bidimensionales correctos en equipos cooperativos para resolver los problemas de adición de regiones. También traducir la composición visual geométrica de un arreglo a una expresión algebraica, simplificando, promoviendo la responsabilidad compartida. En el momento de la clase como inicio, el docente
organizarán un grupo de equipos fijos de 5 integrantes, entregar el set completo de álgebra a cada uno. Se le dará como 3 minutos a los estudiantes para que manipulen las piezas y verifiquen sus dimensiones en centímetros. También se le hará como unas preguntas de análisis geométrico, por ejemplo, cuál sería una área de un cuadrado pequeño que mide un centímetro por 1 centímetro, o cuáles serían las expresiones algebraicas en las áreas de cada pieza. ¿Qué harán los estudiantes? Manipularán las piezas del set para reconocer texturas y los tamaños y dimensiones. También participarán activamente en las preguntas del docente y distribuir de manera interna los 5 roles cooperativos que mantendrán durante toda la sesión. ¿Qué recursos utilizarán? Es el kit de álgebra por equipo, pizarra o algo que puedan escribir para las expresiones algebraicas iniciales reducidas. En actividad de desarrollo, el docente planteará un reto de matemático basado en fichas de trabajo. Por ejemplo, realiza una adición geométrica de 2 regiones polinómicas, así como se presenta en este ejemplo. En la fase de co-creación, los alumnos resolverán las operaciones sumando o restando las áreas. Y así van armando las figuras bajo la estricta mirada del supervisor geométrico. ¿Qué hará el estudiante? El estudiante va a distribuir los roles de los estudiantes, de ellos mismos, perdón. Debe ser un líder de estrategia que él va a leer los problemas en voz alta, asegurando la comprensión general. El constructor de positivos, ya que va a haber bloques de colores de azul, verde, amarillo, así como se presenta en la imagen, que representan los valores positivos. Y los valores negativos son los rojos, y donde ellos van a aplicarlo para ya si un problema tiene que ver una cancelación. El supervisor de geometría verifica que las piezas se acoplen bajo la forma geométrica correcta didáctica por la guía. El diseño y relatador dibuja en papel el arreglo geométrico final utilizando los colores correspondientes y escribe la expresión algebraica simplificada resultante y se encarga de explicar la solución y el grupo seleccionado. ¿Qué hará el docente? El docente va a monitorear activamente el trabajo grupal, circular entre las mesas observando la manipulación de las piezas. Bueno, como actividades ya de cierre, ¿qué hará el docente? Bueno, aquí va a seleccionar problemas al azar para la puesta en común, guiar el proceso de institucionalización, destacar cómo la geometría visual sirvió para resolver los problemas abstractos. Además, asignar los 2 últimos minutos para que los equipos se evalúen internamente el desempeño socioemocional. ¿Qué hará el estudiante? El diseñador y el relatador del equipo seleccionado pasará al pizarrón a dibujar los arreglos finales, mientras el líder del mismo equipo explicará la estrategia geométrica utilizada para que las piezas encajen correctamente. Al final ellos mismos se van a responder unas preguntas en equipo si cumplieron con sus roles asignados y cómo le ayudó el supervisor a que la figura final fuera geométricamente correcta. Y como instrumento ya de evaluación sería como una sección de una rúbrica que se va a evaluar el desempeño dentro del grupo. Y esto sería todo, profe. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente.
Buenos días, profesora. Voy a explicar mi diapositiva. Voy a explicar Eh, ¿Me escuchan? Es que perdí conexión. Profe, ¿escucha, profe? ¿Quién está presentando? Jason. Sí, profe. Es que le responde a Ovaldino. Tenemos la numeración hasta el número 10. Sería el Yo. número 11. Ay, ¿qué número va, profe? Eh, Profe, ok, ¿podría vamos a crear el orden que es la presentación. Dele, profe. Tenemos la numeración A, Félix y Steven. Tenemos ese orden. Dele. Buenos días, profesora. Compañero José, no sé si podría compartirme la pantalla, por favor, se lo agradezco. Esa es la presentación, compañero. Sí, es Disculpe. correcto. Es correcto. Entonces seguimos con el orden que estaba. Hola, ¿me escuchan? Correcto, profe, correcto. Bien, inicien, ¿no? Estoy esperando que el compañero me comparta la pantalla, profe, que no se ve. Ya está compartiendo. Aquí no me aparece. Mm, Ah, ok, listo, listo. Ajá. Buenos días, profesora, compañero. Eh, Acá tengo la pequeña microclase que preparé para el día de hoy sobre el diseño sobre la geometría aplicada en modelos de enseñanza. No puedo ver la pantalla, profa. ¿Estás desde un celular? Perdón, que no lo escucho bien. ¿Estás desde un celular? Sí. Bueno, en este momento está con el objetivo de aprendizaje, pero no sé por qué no logras verla. A veces es por la señal, profe. Sí, porque ahorita sí lograba verla. No sé si haces un resumen, Ovaldino, para avanzar. Ok. Y entonces, disculpa, y Abel va avanzando, aunque no vaya sincronizando, pero para que nosotros vayamos viendo las
Bien. Logramos- ¿Me escucha, profe? Sí, Bien, el objetivo de aprendizaje que puse, que tengo acá para este microclase, identificar triángulos según su lado y su ángulo mediante actividades manipulativas y visuales, como ya bien escucharon con los compañeros que me anticiparon. Casi tocaron el mismo tema como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para trabajar el mismo tema, el mismo contenido, porque también trabajé con la asignatura para los estudiantes de quinto grado en sección primaria. Tenemos ya el ángulo mediante actividad manipulativa y visuales, desarrollando habilidades de observación, razonamiento y comunicación matemática. Bien, en lo que es la planificación de la clase de geometría, como pueden ver ahí en el cuadro, si ahí se aprecia, lo traté de trabajar de la forma como si fuese una planificación. Ahí puse la asignatura matemática, el nivel quinto grado, objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Clasificar los triángulos según sus lados, ángulos mediante actividades manipulativas, ¿verdad? Y visuales desarrollando habilidades en observación, razonamiento y comunicación matemática. Tenemos lo que es modelo de enseñanza. No lo voy a leer todo, profa, por el tiempo, porque sabemos que el tiempo es bastante corto. Tenemos entonces el desarrollo de clase. Primero tengo el momento, los 3 momentos que se van a desarrollar en la clase durante el periodo de clase. Tengo las actividades, tenemos el rol del docente, tenemos el rol del estudiante, los recursos y el modelo aplicado, ¿verdad? Y las imágenes que se van a trabajar mediante esta actividad. La actividad de inicio, que es prácticamente, lo puse como 10 minutos, puede ser hasta menos o más, de acuerdo a las actividades que se vaya a desarrollar, porque tiene que ser obviamente explicado a los estudiantes para poder desarrollarlo. Tengo observación de imagen, de señales de tránsito, techo de casa, puentes, ¿verdad? Otro objeto de forma triangular, conversatorio sobre conocimientos previos. El rol del docente sería motivar y realizar preguntas y la guía de discusión. El rol de estudiante sería observar, participar y responder preguntas sobre los triángulos identificados, los recursos, tengo imágenes, puede ser presentado en Canva, de Internet, de PowerPoint, ¿verdad? Luego, como siempre a veces le digo a los muchachos, nosotros como docentes tenemos que primero hacer el ejemplo para poder entonces exigirle a los estudiantes que lo hagan, porque no puedo ser un docente que solamente voy a exigir a los estudiantes y no lo estoy haciendo para que ellos vean de la forma como se vaya a trabajar. En el modelo aplicado, entonces tenemos visual, modelo visual, representacional, y ahí tengo la imagen que puse la imagen que también se va a desarrollar. Durante el desarrollo de clase, que es 15 minutos, como pueden ver ahí, son 2 actividades que van a realizar, cada uno de 15 minutos, serían 30 minutos de acuerdo al tiempo que se vaya a trabajar por asignatura, en este caso de matemática, y sabemos de que en la área de matemática, solamente explicando unos temas, ya el tiempo se nos va porque los estudiantes muchas veces nos captan, preguntan, profe, no entendí, y entonces tenemos que volver a retroceder y por lo tanto, debe ser más tiempo, pero por cuestión de tiempo en el horario siempre tenemos que ajustarnos a la capacidad de tiempo que tenemos a disposición nuestra. Tengo ahí entonces en las actividades, profa, no sé si lo puede apreciar, como dije, no voy a leer todo porque también me gustaría escuchar y aprender de los compañeros, ¿verdad? Para poderlo ponerlo en práctica. Y como actividad de cierre también tengo, que es de 10 minutos, que son actividades del semáforo de aprendizaje. Los estudiantes describen qué aprendieron, qué necesita practicar y qué no comprendieron. El rol del docente sería promover la reflexión y aclarar dudas de los estudiantes. Obviamente, el rol del estudiante sería reflexiona y comparte conclusiones. En los recursos tenemos tarjeta de colores y cuaderno. En caso dado que no tiene colores, también pueden utilizar papeles de colores, pueden usar témpera para identificar los colores que se vaya a trabajar para poder elaborar esta actividad. Reflexión de aprendizaje, que es modelo aplicado. Tenemos ahí, por ejemplo, en el cierre 3 caritas de colores que cada uno representa un semáforo y lo que significa cada uno. En la parte de instrumentos de evaluación, tengo en lista de cotejo, ahí te puse los criterios,
y ahí puse al lado sí o no, de acuerdo a los que el avance de los estudiantes se va a evaluar, identifica correctamente el tipo de los triángulos, si sí pongo el ganchito, si no pongo el ganchito, una X. Ahí tengo lo que es la clasificación de triángulos según su lado, participa activamente en las actividades grupales, utiliza vocabulario geométrico adecuado, justifica su respuesta mediante razonamiento lógico o respeta las opiniones de sus compañeros. Obviamente todas las opiniones son válidas, ¿verdad? Porque ninguna opinión son, como le digo siempre a los niños, que todos somos libres de expresar lo que sentimos y también como ser humano pues podemos equivocarnos, pero tampoco para hacer sentir mal a los compañeros, siempre tenemos que decir, está muy bien, apoyarlos, motivarlos emocionalmente para que traten de hacer sus actividades de acuerdo a lo que se solicita. Como conclusión, entonces tengo esta respuesta entera. Por favor. Perdón, profe. Cortando, digo. Ah, ok. Gracias. Digo, podías dar la conclusión breve, pero brevísimo. ¿No? Bien, se desconectó Baldino Félix. Muy bien, Obaldino, me gustó. Se desconectó. Buenos días, profesora, compañeros. No sé si aprecian mi presentación. Bueno, estoy presentando de la pantalla de mi teléfono ya que ahorita mismo no cuento con una computadora. Bueno, mi diseño de clase Sí, pero de inicio. puedes ponerlo en horizontal. No, profesora, que no, el celular no me... que lo trabaja en Canva y no me da chance para ponerlo en horizontal. Ok, avanza, pues. Entonces, mi diseño de clase, inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? Como tema principal tengo la geometría, ángulo, cálculo de área y perímetro, ¿verdad? Tengo los objetivos general, objetivo específico. Y como inicio de la clase, iniciaría pues con una pregunta exploratoria pues para conocer los niveles de conocimiento previo que tiene el estudiante sobre el tema. Luego lo invitaría a hacer una dinámica breve, ¿verdad? Utilizando su brazo para formar diferentes ángulos, para así ir familiarizándolo con el tema, ¿verdad? En el desarrollo, pues, desarrollaría los conceptos, pues, de ángulos, los diferentes tipos de ángulos, cómo calcular el perímetro y el área. Y bueno, continuaría con una actividad, ¿verdad? Práctica, donde se le pide a los niños, ¿verdad? A interactuar en su entorno, ¿verdad? Resolver, medir ángulo de la puerta de su casa de su salón. Una actividad modelo manipulativo, donde el estudiante en esta actividad estimula la curiosidad, ¿verdad? Y la exploración de objetos reales, donde despierta el interés y la motivación por aprender. En la otra actividad sería la de modelos de resolución de problemas, donde se le pide calcular el perímetro y el área de un campo de fútbol. Como cierre, ¿verdad? Tendría una pregunta de reflexión y también le dejaría una actividad para resolver basado en situaciones cotidianas relacionadas con la geometría, como por ejemplo
cuántos materiales se necesitaría para cubrir una superficie y cosas así, pues ya relacionado directamente con su entorno y la geometría. Finalmente, también se le invitaría a observar y anotar objetos, ¿verdad?, con la misma característica que pueden relacionar, ¿verdad?, de su entorno con los diferentes ángulos. Y bueno, le dejaría 2 actividades para resolver como problema práctico basado en situaciones cotidianas, ¿verdad?, relacionado con la geometría. 2 actividades para resolver. Uno es calcular el perímetro y el área de donde viven, ¿verdad? Y el otro sería hacer un listado de diferentes ángulos que se pueden observar en su entorno, ¿verdad? Y al final tengo la herramienta de evaluación, que es un listado de cotejo, donde, verá, se calificaría su nivel de aprendizaje obtenido en la clase. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bien, continúa Julisbeth, Steven, luego sería Jason. Mientras prepara la presentación, Julisbeth, luego continuaría Adriana, Alberto, Celedonia, Clavel. Repito el orden. Después de Steven seguiría Jason, luego Adriana, Alberto, Celedonia, Clavel. Profe, ¿puede ir después de Clavel? Profe, yo le pregunté si podía ir después de Jason, cuando él dijo. Chat. Es que no lo vi. Estaba en el chat que perdí la conexión. Sería después entonces de los 10 primeros fueron voluntarios, los demás por orden de lista. No aparecen aquí. Profesor, ¿se muestra la pantalla? ¿Cómo dice? Sí, sí puedo verla. Buenos días, profesora y compañeros. Tengo el gusto de presentar el trabajo, diseño de una clase geométrica aplicada en modelo de enseñanza. Perdón, Julisbeth, ¿no puedes poner tu teléfono en horizontal? Profe, sí la tengo horizontal, pero es desde el celular. Ajá, pero en el celular a veces se puede poner, o sea, la presentación está en horizontal, pero pregunto, ¿tu celular no lo puedes poner horizontalmente? No. Bueno, No te también puede permite. compartirlo en el WhatsApp y yo le comparto. Sí, pero vamos a avanzar con este. Si alguno tiene también esa dificultad, entonces Abel está disponible para presentárselo. Yo pudiera también, pero tendría que estarme conectando al WhatsApp y entonces tendría que estar interrumpiendo acá. Así que si alguno lo tiene desde el celular y se lo quiere compartir a Abel para que él se los presente, puede hacerlo. Pero vamos a continuar con Julisbeth, que el tiempo es oro. Tema de la clase, la figura plana y sus elementos, como el círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Como objetivo de aprendizaje tenemos identificar y definir figuras planas, triángulos, cuadrados y círculos. Como inicio tenemos como docente mostrar una caja de sorpresa, que el estudiante saque el objeto, ya sea un plano, un cuadrado, un libro, una pizza de juguetes. Tenemos que los niños observarán los objetos, levantarán las manos para responder, identificando las formas que ya conocen y buscarán objetos similares dentro del aula de clase. Como desarrollo tenemos la actividad construyendo formas en el geoplano. Los estudiantes manipularán de formas individuales
el material y encontrarán en voz alta los clavitos que encierren las ligas. Descubrirán las características físicas de cada figura. Como segunda actividad tenemos la clasificación interactiva. Los estudiantes participarán de forma activa pasando a las pantallas, interactuando desde su asiento, indicando con sus dedos si la figura es correcta. Como cierre tenemos la actividad, el juego de detectives. Aquí los niños, como docentes, nosotros podemos dar una pista en voz alta y como dar ejemplos. Si tengo 4 lados, pero 2 son largos y 2 son cortos, ¿quién soy? Pues es una actividad y los niños responderán a coro de pies al final y se hará una conclusión grupal en la pizarra anotando el nombre de las figuras. Y como instrumentos utilizamos la lista de cotejo. Muchas gracias. Muy bien. Steven. Bien. Voy, profe. Mientras Steven se prepara, si alguien de los que, la lista la de aquí en el chat del, si alguien de los que está allí no está en el momento de presentar, continúa el siguiente. Si yo lo llamo y no da señales, se el siguiente. Como dije, el orden lo hice de acuerdo a como me aparecen acá en la lista. Los primeros lo hicimos voluntarios y ya luego entonces los ordenamos como están acá en la lista. Por favor, traten de respetar el tiempo, que todavía faltan varios por presentar. Listo. ¿Se ve, profe? Sí, correcto. Bueno, voy a hablar de la importancia de la geometría. ¿Me escucha, profe? Sí. Bueno, aquí la importancia de la geometría, la creatividad es una competencia esencial de la educación. Para el aprendizaje matemático, en uso de estudiantes explorar conceptos abstractos de forma tangible y significativa. ¿Qué hacemos aquí? Los estudiantes diseñan, construyen modelos geométricos usando materiales manipulativos para representar poliedros, ángulos, simiestras, fomentando la exploración, innovación y trabajo en equipo. Los materiales necesarios serían cartón, papel grueso, palitos, madera o montadientes, plantilla, arcilla, para unir las piezas. Sería todavía reglas, tijeras, lápices, marcadores también.
de los apps son opcionales porque no todos vamos a estar aquí, entonces en las comarcas allá donde difícil acceso no tenemos esa facilidad. El paso 1 sería la planificación, formar grupos y elegir figuras. Sería organizar equipos de 4, de 3. Cada grupo elige una figura que quiera trabajar. Y entonces construiría polímetros regulares, prismas, pirámides o representaciones de ángulos complementarios. Realizar bocetos en equipo. Estudiantes dibujan bocetos preliminares de su modelo y discuten en equipo características geométricas necesarias y planifican los materiales que utilizan para la construcción. Reflexión Steven, Diga. disculpa, un resumen, por favor, ¿sí? Ok. Entonces realizarían bocetos y reflexionarían lo que están haciendo. Y entonces en la construcción construirían lo que le pido, que sería construir una figura, lo que eligieron, y entonces unir todas las materias que trajeron en colaboración, creatividad también con sus equipos, con su grupo que trabajaron. Y entonces en la paso 3 sería explicar eso a los compañeros. En el mismo salón explicar lo que hicieron, las figuras que hicieron, y entonces enseñarle las figuras sería como si tuviera aprendizaje en equipo. ¿Qué nos trae esa habilidad, esa actividad? Fomenta un desarrollo integral de los estudiantes al potenciar la creatividad y promueve la planificación y análisis entre compañeros y las preguntas necesarias de lo que ellos están haciendo. Eso sería esa clase, profe. Muy bien. Así, eso, así un resumen, no irlo leyendo todo. Muy bien. Ok. Ahora sí, Jason. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Me escucha? Sí, solo que tienes eco. Voy a hacerlo más breve, profe. Aquí el tema que escogí son las figuras geométricas planas. El objetivo de aprendizaje es identificar, clasificar y describir la característica de las figuras geométricas planas, aplicado en el cálculo del perímetro y área en la resolución de problemas de la vida cotidiana. E inicio, dinámica, yo tengo un tic. Lluvia de ideas, se realizará preguntas como, ¿sabe qué son figuras geométricas? ¿Dónde vemos figuras geométricas en el salón de clase? ¿Qué figuras geométricas conocemos en nuestra vida diaria? Mostraré diferentes figuras geométricas como triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos en imágenes. Enfocaré videos sobre explicación de las figuras geométricas a través de un retroproyector. En el desarrollo utilizaré el modelo cooperativo. Los estudiantes formarán grupos de trabajo. Cada grupo recibirá materiales para construir figuras geométricas. Deberán identificar número de lados, vértices, tamaño y forma. Luego crearán una imagen o diseño utilizando varias figuras geométricas, ejemplo, una casa, un robot o un paisaje. Cada grupo explicará en el salón qué figura utilizó, por qué lo escogió y cómo organizaron. En el cierre,
Utilizaré una reflexión grupal sobre la importancia de la figura geométrica en la vida cotidiana y resolver dudas de los estudiantes. El criterio de evaluación de las actividades, voy a utilizar lo que es la rúbrica, en la cual cuenta un total de 20 puntos. Los criterios son identificación de figuras geométricas, 5 puntos, precisión de la elaboración, 5 puntos, creatividad, 5 puntos, creatividad y presentación, 5, trabajo cooperativo, 5 puntos, valor, 20 puntos. Eso es lo que más puede explicar. Muy bien, Listo, profe. gracias. Hasta que alguien se deja ver allá al otro lado de la pantalla. Muy bien, continuamos. Isabel. Voy, profe. Ya. Mi modelo de propuesta de la clase de geometría está dirigida a los estudiantes de séptimo grado. El tema seleccionado es la clasificación de triángulos utilizando modelos de enseñanza, ya que estos favorecen al aprendizaje significativo. Mi tema y objetivo, mi tema es la clasificación de triángulos según sus lados y ángulos. Mi objetivo es que los estudiantes puedan identificar y clasificar diferentes tipos de triángulos utilizando materiales concretos y herramientas tecnológicas. En el inicio de la clase, para iniciar la clase, le mostraré imágenes de techos, señales de tránsito y estructuras donde aparecen triángulos. Luego, les preguntaré a los estudiantes si los triángulos son iguales y en qué se diferencian y qué observan. Con esta actividad logro motivarlos y activar sus conocimientos previos. En el desarrollo, el modelo manipulativo en los estudiantes construirán diferentes triángulos y los clasificarán. En esta actividad aplico el modelo manipulativo, ya que los estudiantes construyen triángulos utilizando palitos y plastilina. Después observarán sus características para clasificarlos como equiláteros, isósceles o escalenos, y también como octángulos, rectángulos u obtusángulos. Este modelo me permite que ellos aprendan y favorece a la comprensión de conceptos geométricos. También utilizaré el modelo tecnológico como segundo modelo, utilizando la aplicación de GeoGebra, ya que para que ellos representen los triángulos construidos y verificar medidas de sus ángulos y sus lados. De esta manera, pueden comprobar si la clasificación realizada es correcta y desarrollar habilidades digitales y matemáticas. Como mi cierre de clase, para finalizar, utilizaré la estrategia llamada semáforo de aprendizaje. Con esta, cada estudiante indicará su nivel de comprensión utilizando una tarjeta de color. Además, responderá preguntas de reflexión para resumir lo aprendido y expresar sus dudas. Y como mi método de evaluación, utilizaré una lista de cotejo en la que ellos identifican los tipos de triángulos, a ver si participan activamente, utilizan materiales manipulativos y también utilizan la herramienta de GeoGebra correctamente.
Y a lo último, una pequeña explicación de sus respuestas. En conclusión, considero que la combinación de modelos manipulativos y tecnológicos hace que la enseñanza de la geometría sea más dinámica, participativa y significativa para los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Adriana. Sí, buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, compañero, hoy le voy a presentar mi diseño de clase. Propuesta de clase. Mi presente propuesta va dirigida a los estudiantes de tercer grado y desarrolla el tema las figuras geométricas planas y su clasificación, donde busco que los estudiantes aprendan a reconocer las figuras geométricas como círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo mediante actividades dinámicas, visuales y manipulativas. La clase le va a permitir relacionar las figuras con objetos cotidianos que se encuentran en su entorno escolar y familiar, promoviendo así un aprendizaje más significativo y participativo. Tema: las figuras geométricas planas y su clasificación. Objetivo de aprendizaje: identificar, reconocer y clasificar figuras geométricas planas mediante actividades manipulativas, visuales y relacionarlas con objetos en su entorno cotidiano. Mis modelos de enseñanzas aplicadas sería el modelo manipulativo, en donde le van a permitir aprender mediante la manipulación de los materiales concretos, como las figuras recortadas, cartulinas y otros objetos reales. Modelo visual le va a permitir al estudiante aprender mediante imágenes, observación, dibujos y representaciones gráficas. Mi inicio a esta clase comenzaría con primero que todo, con una dinámica. Luego a cada estudiante le daría su oportunidad de presentarse e interactuar con ellos. Luego le mostraría imágenes de figuras como círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Le preguntaría si conocen su nombre y si ¿dónde podemos encontrarnos estas figuras geométricas? Para que se vayan ya familiarizando con el tema en cuanto a las figuras geométricas. De esa manera, entonces, activo sus conocimientos previos y llamo su atención sobre el tema a desarrollar. Como desarrollo, le transcribiría un pequeño resumen sobre el tema de las figuras geométricas planas y su clasificación. Un pequeño resumen que le haría y como que es un círculo, cuántos lados tiene, le presentaría ese pequeño resumen a ellos como teórico, pues. Luego realizaríamos una actividad. La primera actividad sería la de observar en el salón y que cada estudiante vaya identificando o reconociendo qué tipo de figuras podemos encontrar dentro del aula de clase. Mi actividad número 2 sería formar figuras geométricas, círculo, triángulo, cuadrado. Y también van a reconocer cuántos lados tienen cada figura geométrica. Esto se va a realizar con recursos como goma, tijera, colores, reglas, donde ellos con esos materiales van a formar las figuras que se le asigne, ya sean triángulo, cuadrado y rectángulo. De esa manera se le va a preguntar por qué utilizaron tal figura, cuántos lados tienen y preguntas que yo le realizaría a ellos en cuanto ellos terminen su actividad. Como cierre, le realizaría una pequeña prueba sobre un dibujo geométrico, o sea, un dibujo geométrico al gusto de ellos. Ya serían, si quieren ponerle título o
como por ejemplo mi dibujo geométrico, pero pueden también escoger un título que pueden ser usar las figuras geométricas como por ejemplo mi casita y confeccionar diferentes cosas pues con las diferentes figuras geométricas, como por ejemplo pueden formar un árbol, un sol, una ventana, una casa. Bien, cerrando, mami, cerrando. Sí, y los instrumentos de evaluación que utilizaría serían mi lista de cotejo, la participación activa, la clasificación y la elaboración de sus figuras geométricas. Bueno, eso sería todo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Okay. Muy bien. Alberto. Buenos días, profesora. Buen día. Recuerden, traten de dar un resumen, no de leerlo todo. Están muy buenas las presentaciones. ¿Se observa? No. Ahora sí. Buenos días, profesora, compañeros presentes. El tema sería clasificación de triángulos según sus lados y ángulos. Entre el objetivo de aprendizaje tenemos clasificar triángulos según sus lados y ángulos mediante el uso de materiales didácticos, representaciones visuales y trabajo colaborativo. Entre los modelos de enseñanza que se estarían utilizando serían modelo manipulativo, gráfico visual y aprendizaje cooperativo. A modo de inicio, primeramente sería una actividad motivadora, donde realizo, ¿verdad? Presento imágenes, realizo preguntas exploratorias a los estudiantes, presento imágenes que representan figuras geométricas y pregunto qué figuras geométricas se observan, donde los estudiantes tendrían que responder a estas preguntas, responder qué observan y qué identifican, ¿verdad? Si identifican triángulos. Entre los recursos que tendríamos serían imágenes, proyector o láminas. Con esto busco motivarlos y activar sus conocimientos previos, ya que ellos pueden reconocer triángulos en su entorno, en todo el entorno, ¿verdad? Donde ellos se mueven. En desarrollo, construyo, observo y clasifico triángulos. Proporciono materiales como palitos de paleta, pajillas y figuras, buscando siempre lo más económico, porque en esto tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, la economía de los estudiantes también. No pueden ser materiales caros. Explico los tipos de triángulos según sus lados y ángulos, organizo a los estudiantes en equipos y oriento el proceso de construcción y clasificación. Los estudiantes deberán construir triángulos con materiales concretos, ya mencionados, observar sus características, comparar lados y ángulos, los clasifican, ¿verdad?, dependiendo de su lado, su ángulo, y comparten este resultado en grupo. Los recursos aquí que se estarían utilizando: palitos de paleta, pajillas, reglas, láminas, cuadernos, páginas de colores, cartulinas y marcadores. Y en el cierre, ¿verdad?, se le haría una reflexión final, donde realizo preguntas clave, refuerzo algunos conceptos que aún no dominen, y los estudiantes deberán responder y dar su aporte a lo aprendido. Les realizo algunas preguntas, como ¿qué aprendiste hoy? Y dónde se pueden observar los triángulos. Y como instrumento de evaluación, les presentaré una lista de cotejo donde presento los criterios a evaluar
Se identifican tipos de triángulos, clasifican correctamente, participan activamente, explican su respuesta y trabajan en grupo. Gracias. Listo, muy bien. Celedonia. Celedonia no está en clase, creo. A ver. No, no está, no la veo. Continúa Clavel. Muy buenos días, profesora y compañeros. Bien, hoy voy a presentar mi propuesta de clase. El tema seleccionado fue el cálculo de perímetro y área utilizando el tangram. Para nivel de primaria, sexto grado. Objetivo de clase: calcular y comparar el perímetro y área de figuras construidas con el tangram mediante actividades manipulativas y visuales. Bien, como inicio tengo una actividad reflexiva en donde a ellos se les invita a ver o a querer aprender algo, seleccionar algo que puedan aprender en un día y se les pregunta qué sería. Entonces, las acciones de los estudiantes serían reflexionar sobre la pregunta, compartir sus respuestas y participar de manera voluntaria. Para finalizar esta actividad reflexiva se realiza una reflexión final. Luego de eso, tendríamos la presentación de los conceptos básicos, que es perímetro, un ejemplo, que es área, un ejemplo de cómo se calcula el área, que es el tangram, en las figuras que componen el tangram, que son dos triángulos grandes, un triángulo mediano, dos pequeños, la importancia y la relación que tiene el tangram con el área, también su relación con el perímetro, un ejemplo, en la importancia de lo que es área y perímetro. Los modelos utilizados para esta clase serían el modelo manipulativo y el modelo visual. Y entonces iniciamos con la actividad número 1, que sería más que nada plantear una pregunta, la cual dice de la siguiente manera: ¿cómo es posible que dos figuras completamente diferentes estén construidas con las mismas piezas? Si ocuparían o no el mismo espacio y si tendrían el mismo contorno. Bien, la acción docente sería mostrar dos figuras construidas con las mismas piezas del tangram, permitir que los estudiantes las observen brevemente y luego formular las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál figura parece más grande? ¿Cuál creen que ocupa más espacio? ¿Cómo podríamos comprobarlo? El alumno observaría atentamente, expresaría sus opiniones, podría plantear hipótesis. Los recursos que utilizaríamos para este caso sería tangram, puede ser tangram gigante o también puede ser proyectado. Y bueno, los modelos utilizados que ya los habíamos visto. Para el desarrollo, lo que se hace es entregar al alumno o a cada pareja una pieza de tangram, un tangram con sus 7 piezas, explicarlas. El estudiante debe identificar las 7 piezas, observar cuáles son más grandes, cuáles son más pequeñas. En la segunda actividad, el docente solicita construir una casa, un barco, un animal utilizando las piezas, guiando al estudiante para calcular el área
considerando todas las piezas como un total. Entonces, el estudiante debe construir la figura, comparar el área de las distintas construcciones y se les plantea una pregunta. Si cambio el área, si se cambia la forma, perdón, se puede cambiar el área. Siguiente, mami, pasa a la siguiente. Siguiente. Ajá. Ajá. Bien, ya para cerrar, entonces se plantearían las siguientes preguntas. ¿Qué es el área? ¿Qué es el perímetro? Se les pide que se construyan dos figuras que ellos quieran utilizando las piezas de Tangram, que se compruebe el área de cada una y el perímetro de cada una. Ahí tenemos los materiales, que sería Tangram, puede ser hecho de cartulina, regla, hilo o cuerda. Como instrumento de evaluación tenemos la lista de coteo. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Mientras se prepara Jonathan, en el chat de grupo estoy pidiendo el nombre y el apellido, que coloquen el nombre y el apellido, que sería una forma de pasar lista de los que siguen aquí en clases. Mientras se prepara Jonathan, que quiero ver si... Jonathan, ¿estás? Sí, profesora. Ok, mientras se prepara Jonathan con su presentación. No se preocupen si se nos acaba el tiempo y no pueden terminar de presentar, ¿ok? No es que le vaya a bajar puntos. Voy a tratar de crear un archivo de Drive y compartirle el link con sus presentaciones porque me parece excelente lo que están presentando. Y ya para cerrar y darle la oportunidad a Jonathan, chicos, el Tangram tiene muchas habilidades. Ya me sorprendía que nadie presentara sobre el Tangram. El Tangram es magnífico para enseñar no solo geometría, sino también álgebra. No es solamente para estar armando figuritas desde preescolar, que claro que es una excelente herramienta. Eso sirve hasta tercer año, así que exploren más esa herramienta. Adelante, Jonathan. Buenos días, profesora, compañeros presentes. En el día de hoy tengo el placer de presentar mi clase acerca de geometría y modelos de enseñanza. Esta actividad es basada en Tangram para estudiantes de séptimo grado. El tema y objetivo. Entre el tema está el reconocimiento y reconstrucción de figuras geométricas utilizando el Tangram para estudiantes de séptimo grado, de media. El objetivo de la clase es reconocer figuras geométricas presentes en el Tangram y construir nuevas figuras mediante actividades manipulables y visuales. Por otra parte, tenemos los dos modelos utilizados en estas actividades, en este tema, que son el modelo concreto manipulativo y el modelo gráfico representacional. En el modelo manipulativo, los estudiantes manipulan las piezas, exploran las formas y tamaños. Por otra parte, el modelo gráfico y representacional observan la figura y ya son capaces de dibujar y representar construcciones. En la actividad de inicio, como toda actividad de inicio, tiene que haber actividades diagnósticas previas antes del desarrollo. Entre ellas está que le planteamos al estudiante que es un Tangram. Un Tangram es un cuadro chino muy antiguo que consta de 7 piezas, donde dos son grandes, una mediana y 2 pequeñas. Aquí los estudiantes se le hacen preguntas exploratorias, entre ellas, una de ellas, ¿han visto este juego antes? Y ahí siguen otras para ir avanzando. Aquí el docente presenta el Tangram y guía la conversación y aquí los estudiantes observan y responden. Sin embargo, en el desarrollo de la clase tenemos la actividad número 2, en el desarrollo, que es la construcción en el modelo manipulativo, es la construcción y exploración del Tangram. Aquí los estudiantes trabajan en pareja, en grupos. Cada pareja recibe un Tangram en cartulina. Primero observan las 7 piezas y luego las manipulan para identificar los triángulos y cuadrados y paralelogramos, ya que un Tangram consta de un paralelogramo y también de un cuadrado. Después, ellos construirán diferentes figuras geométricas de todas las piezas del Tangram. Aquí, el docente, entre una de las funciones, entrega los materiales, explica las instrucciones. Más adelante, los estudiantes, por otra parte, los estudiantes tendrán que manipular las piezas, identificar las figuras, construir diferentes figuras. Aquí los recursos son cartoncillo de colores, tenemos el Tangram visual, el tablero y la guía que el profesor le facilitará.
Por otra parte, en el desarrollo de modelo gráfico, la actividad número 3 es para observar, analizar y representar. Aquí los estudiantes observarán imágenes de figuras construidas con Tangram, proyectadas, puede ser en DataShow, en el tablero o una ficha como guía. Después analizarán las piezas, forman cada figura y tratarán de reproducirla. Finalmente dibujarán la figura construida e identificarán las figuras geométricas utilizadas en dicha figura. Aquí el docente presenta las imágenes, guía, formula preguntas y análisis y supervisa el trabajo individual de cada estudiante. Por otra parte, los estudiantes observarán las figuras proyectadas, analizar la compresión, reproducir las figuras en el Tangram, dibujar y explicar su construcción. De los recursos tal DataShow, si se puede utilizar, si no tablero, las fichas guías y las páginas, porque también pueden dibujar, pintar, y entre otras cosas que se pueden utilizar. En el cierre de la evaluación, reflexionamos sobre lo aprendido. El docente solicitará a los estudiantes que muestren las figuras que construyeron con el Tangram y responderán de forma oral las siguientes preguntas. Entre unas de ellas están las figuras geométricas identificaron, ¿qué figuras geométricas identificaron en el Tangram? ¿Qué fue lo más fácil en la actividad? ¿Cuál fue lo más difícil? ¿Para qué creen que se utiliza el Tangram en el aprendizaje de la geometría? Y en la evaluación utilicé la lista de cotejo. Ahí hay 6 parámetros. Cada una de ellas tiene un valor de 5 puntos. En total sería 35 puntos. En conclusión, el Tangram permite aprender que la geometría sea una manera más fácil y dinámica. Los estudiantes aquí podrán observar, construir y analizar figuras geométricas mientras desarrollan habilidades visuales y de razonamiento. Muchas gracias, profesora. Muy bien, excelente. Katia. ¿Estás por allí, Katia? Sí, profesora, estaba escuchando el micrófono. Allí me escuchan. Sí, mami. Un resumen, sí, porfa. Sí. Bien, diseño de una clase de geometría aplicando modelos de enseñanza. El tema de la clase sería la geometría en mi habitación mediante la construcción de mosaicos con tapas, botones y utensilios caseros. Como objetivo de aprendizaje, pues sería la construcción de los mosaicos geométricos utilizando pues los objetos reciclados o materiales que se encuentren en el hogar. Bien, entre los momentos de la clase está lo que es el inicio. La actividad motivadora es la geometría escondida en la cocina o en la habitación. En este caso, el docente lo que le corresponde al docente hacer es pues mostrar aquellos objetos caseros que serán utilizados, como por ejemplo las tapas de botellas, los platos, las servilletas cuadradas, cucharas, botones. También él va a indagar o preguntar sobre qué figuras geométricas observan, qué objetos tienen formas repetidas. En este caso, los estudiantes pues van a observar los objetos, van a identificar las formas y compartir aquellos ejemplos de geometría que se encuentren en sus hogares. Bueno, como escuchamos, pues los recursos eran las tapas, los botones, los platos. En cuanto al desarrollo, el modelo de enseñanza 1 sería el modelo manipulativo. Y la actividad pues es crear mosaicos geométricos. En este caso, los estudiantes van a utilizar los recursos para formar figuras repetidas, que son las teselaciones. El modelo de enseñanza 2, bueno, como parte del desarrollo, pues el docente debe explicar qué son las teselaciones y guiarlos en la construcción. Y los estudiantes pues van a utilizar los materiales para organizar la figura.
En el modelo de enseñanza 2, que es el aprendizaje cooperativo, como actividad es el piso geométrico de mi casa. En grupo de estudiantes, ellos van a diseñar el piso ideal de su habitación, de su cocina, de cualquier parte del hogar. Y el docente como tal, pues debe organizar los equipos y supervisar la participación. Los estudiantes deben trabajar en equipo y tomar las decisiones. El modelo de enseñanza 3 es la resolución de los problemas, pues aquí el docente debe guiar a los estudiantes en la resolución de los diferentes problemas que él formule y pues ayudarles a comprobar la respuesta. Los estudiantes pues son los que van a resolver los problemas y probar diferentes opciones y además explicar los procedimientos. Como cierre pues tenemos que sería la actividad final, lo que es el museo geométrico casero. Aquí los estudiantes van a exponer qué figuras utilizaron, cuáles fueron los patrones, cuáles fueron los recursos que utilizaron. Y el docente pues va a resumir lo que son los conceptos, las figuras, la importancia de la geometría en el hogar y como instrumento de evaluación va a usar la escala de valoración. Eso sería todo. Excelente, muy bien. ¿Para qué nivel era esa actividad? Para quinto o sexto grado. Muy bien, excelente. Vayan tomando nota. Milagros, creo que vas a ser la última. Oniel y Yaxianis, me tendré que imaginar su sustentación. Profe, si quiere, yo puedo sustentar también rapidito. No sé dónde está Milagros. Milagros, ¿me escuchas? Sí, profe, buen día. Es que estoy tratando de... Ahorita presenté algo que no era. Es que no quiero robarle minutos a la profesora porque inician a las 10. Y creo que igual me cierran la clase a las 10, así que... Ahora sí, ¿cierto? Listo, mami. Resumen. Buen día. La clase de geometría que elaboré es sobre las propiedades y clasificación de los cuerpos geométricos tridimensionales. El objetivo es reconocer y describir las características de los cuerpos geométricos, es decir, si estos tienen puntas, si sus lados son planos o redondos, si ruedan o no, utilizando el tacto y trabajo en equipo para construir desde cero conceptos geométricos como lo son caras, aristas y vértices. Esta actividad va dirigida a la educación primaria, específicamente el sexto grado. En los momentos de la clase tenemos el inicio. Como propósito inicial, motivaremos al estudiante y descubriremos qué palabras utilizan ellos para describir las cosas. ¿Qué hará el docente aquí? Llevar material didáctico como una pelota y un dado, colocarlos en la mesa y hacerles preguntas específicas a los estudiantes, como por ejemplo, si los empujo, los dos se mueven igual. Luego los invita a palpar, a ver a verlos, decir qué sienten y cómo son, describirlos y para anotar en el tablero las palabras que ellos digan, y los estudiantes deben observar, tocar los objetos. Con sus desarrollo, mami, desarrollo. Ajá, bien. En el desarrollo tenía la actividad que utilicé en el trabajo en clase 2, que es una actividad en pareja en la que a los estudiantes se les entrega una bolsa oscura con un cuerpo adentro, por ejemplo, una pirámide, y en la mesa ellos deben tener los cuerpos ya identificados. Uno de los estudiantes debe palpar el objeto metiendo la mano en la bolsa y describirlo utilizando palabras reales, como por ejemplo, tiene una base plana, arriba tiene puntas, tiene 4 paredes planas, y el compañero de afuera busca en la mesa cuál objeto tiene esas características y la señala. Aquí aplicamos el modelo manipulativo y el aprendizaje colaborativo. Perdón, mami. Te voy a tener que cortar porque creo que se me va a cerrar la clase.
Recuerden que voy a subir todas estas presentaciones a una nube de Drive para que todos tengan acceso a las presentaciones de los demás. Me disculpan los dos que quedaron por presentar y Katia por haberte cortado, pero sé que tienen que irse a la clase con la otra profesora y no quiero que lleguen tarde. Muchas gracias a todos. Han sido un excelente grupo. Los felicito. Que Hasta sigan luego, pasando profesora, que tenga un, buenas tardes. Chao, un profe, excelente bendiciones. fin de semana. Chao, Excelente profe. fin de semana. Profe. Muy Chao, buen grupo. profe. Los felicito. Profe, disculpe, iba a preguntarle si el archivo PDF pesa mucho, ¿se podrá colocar en Word el enlace? El link, mami, me puedes compartir un link, pero asegúrate de que yo pueda abrir ese link. Ajá, está bien. Listo. Alberto, ¿me ibas a hacer una pregunta? ¿No? Chao, profe. Que tenga buena fin de semana. Igual para ustedes. Cuídense y disculpen. Ella estaba conmigo en el colegio.